Imagina que te has pasado la vida entera rompiéndote la espalda en el campo para conseguir 3 míseras monedas de metal pesado. Ese metal es tu seguridad, es tu esfuerzo físico materializado y la garantía de que tu familia no pasará hambre. Pero un día, un emisario del gobierno llama a tu puerta, te requisa todo tu metal indestructible y a cambio te entrega un trozo de corteza de árbol con un sello rojo. Te dice que por decreto, ese papel, esa moneda de papel frágil que arde y se rompe con mirarlo, ahora es tu riqueza. Seguramente pensarías que te están robando en la cara. Y tendrías toda la razón del mundo. Convencer a un cerebro humano de que un papel frágil vale lo mismo que un metal indestructible es el mayor abismo cognitivo de nuestra historia. Y para obligar a la humanidad a saltar ese abismo, el Estado no usó la razón, no. Usó su tecnología más antigua, el terror, y también la violencia extrema. En este vídeo vamos a cruzar esa línea roja. Vamos a destapar cómo los imperios orquestaron la mayor estafa legal de la historia, imprimiendo dinero de la nada. Descubrirás por qué la química tuvo que salvar el billete de $1 y cómo finalmente el dinero dejó de tener cuerpo para convertirse en impulsos electromagnéticos y algoritmos de control total sobre tu tiempo y también tu vida. Por cierto, si acabas de aterrizar aquí, esta es la parte 2 de nuestro mega documental sobre la historia del dinero. Te dejaré la parte 1 aquí arriba y en la descripción de este vídeo para que veas cómo pasamos de usar polvo primitivo a dominar el mundo con plata. Pero de momento quédate aquí, donde estás, porque el verdadero truco de magia financiera está a punto de empezar. Y créeme, nunca volverás a ver tu nómina o un simple billete con los mismos ojos. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y hoy vamos a piratear el código de tu cartera. Así que por favor, no te pierdas ni un segundo. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Piensa en el silencio de un camino de barro, región de Sichuan, en China, año 1000 después de Cristo. Todo el poder de un imperio milenario a punto de irse al garete. Y no por culpa de una guerra o una invasión, sino por un colapso logístico. Allí usaban monedas de hierro, un metal tan inmensamente pesado y de tan poco valor que para ir al mercado a comprar un simple saco de sal, vivías una auténtica pesadilla. No pienses en grandes cifras o sistemas financieros. Piensa en un mercader desesperado, en mitad de un camino, azotando a un buey exhausto. El animal no puede dar ni un paso más porque la propia riqueza, la riqueza que arrastra, le está rompiendo el lomo. Necesitabas escoltar una carreta entera tirada por bestias, cargada hasta los topes de chatarra, solo para comprar lo básico para sobrevivir. Suena chiste, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el mayor imperio comercial de la Tierra fuera tan torpe? Pues era la cruda y pesada realidad. Estábamos ahogados por la tiranía de la gravedad. El comercio de todo el imperio se estaba paralizando porque los animales, literalmente, no podían tirar más rápido de las carretas. Y fue justo allí, en medio de ese barro y de ese hierro, donde alguien se hizo la pregunta mágica. La pregunta que cambió el destino de nuestra especie. Si el dinero es solo información y confianza, ¿por qué demonios seguimos arrastrando el cadáver de estos metales? Allí inventaron el Jiaozi, el primer billete de papel moneda de la historia. Pero claro, como te adelantaba al principio del vídeo, implementar esta locura en el año 1000 era un peligro mortal. La gente sentía que el gobierno les estaba robando su riqueza física. Además, si el dinero ya no pesaba y era solo un dibujo, ¿cómo evitas que cualquier campesino listo, con un pincel, arruine el imperio entero dibujando sus propios billetes? Pues bien, para aplicar el caos, los chinos aplicaron un sistema de seguridad que ríete tú de los billetes de $100 actuales. Primero, el soporte, porque usaron corteza de morera triturada, con una textura única, imposible de replicar. Segundo, la química. Estamparon los sellos con cinabrio, que es un mineral de mercurio, de un rojo brillante, carísimo y altamente tóxico. Y tercero, la medida definitiva, el terror, porque falsificar ese papel era un billete de ida a la ejecución. El que era atrapado moría decapitado en la plaza pública y su familia entera era masacrada. El dinero de papel nació respaldado por la física, pero sobrevivió, única y exclusivamente, respaldado por el miedo. Cuando Marco Polo llegó a China siglos después y vio que el emperador Kublai Khan podía comprar toneladas de perlas y seda entregando simples trozos de papel, creyó estar presenciando magia negra. El emperador había logrado la alquimia perfecta.
convertía la nada en riqueza. Pero Kublai Khan descubrió el botón de trucos del sistema y se volvió adicto a la impresora. Para financiar sus guerras, imprimió billetes sin descanso. El resultado, pues que el dinero dejó de ser escaso, la confianza se evaporó y el imperio se hundió en la primera gran hiperinflación de Asia. Aquello demostró una verdad que nos persigue hasta hoy. Cuando le das a un gobierno el poder de crear valor de la nada, la tentación de imprimir, la destrucción de la sociedad, es casi irresistible. Y bueno, ahora vamos con la trampa antifalsificación más brillante de la Edad Media. Ocurrió en Inglaterra, porque tras las guerras casi no había monedas de plata circulando. Pero el rey seguía queriendo cobrar impuestos. ¿Pero cómo le cobras a un campesino analfabeto que no tiene monedas? Pues usando la biología de los árboles. El palo tallado, el tally stick. Si debías 20 libras de impuestos, el recaudador cogía una rama gruesa de avellano y le hacía unas muescas. Luego rajaba la rama por la mitad a lo largo. Y tú te quedabas una mitad de la rama, como si fuera el ticket de compra, y el rey se quedaba la otra. ¿Pero por qué era esto el sistema de seguridad perfecto? Bueno, porque las vetas de la madera de una rama crecen de forma aleatoria, son asimétricas. Es el código de barras de la naturaleza, único en el universo. Era imposible que un campesino listillo tallara una rama falsa en su casa y que ésta encajara perfectamente con las astillas de la mitad que guardaba el rey. Con simples palos de madera rotos, Inglaterra sostuvo su economía durante más de 600 años. Pero, ¿qué pasaba si la mitad del rey se quemaba? Sí, se quemaba. Y desaparecía la prueba. Pues curiosamente eso ocurrió. En 1834, el gobierno decidió deshacerse de siglos de palos de madera, arrojándolos a los hornos del Parlamento. El fuego se descontroló y quemó hasta los cimientos del mismísimo Palacio de Westminster. O sea que la destrucción del libro de contabilidad casi acaba con el imperio. Pues bien, finalmente, el dinero dio su gran salto moderno en Italia. Durante el Renacimiento, en el corazón de Florencia, la familia Medici entendió antes que nadie que el poder ya no estaba en las espadas, sino en los libros de cuentas. Pero para llegar a la cima, primero tuvieron que ejecutar una inversión de riesgo digna de una película. Y es que Giovanni di Bicci de Medici apostó todo su oro en un personaje oscuro y ambicioso, Baldassarre Cosa, un antiguo militar con fama de pirata que buscaba el trono papal. Sí, ser el papa. La jugada fue maestra. Cosa fue elegido como el Papa Juan XXIII y en agradecimiento entregó a los Medici las llaves de la caja fuerte del Vaticano. Y fue así como se convirtieron en los banqueros de Dios. Sin embargo, su líder más brillante, Cosimo de Medici, se enfrentaba a un enemigo que ninguna muralla podía detener: el miedo al infierno. La Iglesia dictaba que cobrar intereses era usura, un pecado mortal que condenaba el alma al fuego eterno. Ganar dinero con el paso del tiempo era, literalmente, un crimen contra el creador. Entonces, ¿cómo engañaron los Medici esta prohibición divina? Pues con un truco de magia financiera llamado el cambio. En lugar de cobrar intereses directo, lo cual era pecado, Cosimo ocultaba el beneficio en el laberinto de las divisas. Te prestaban florines de oro en Italia, pero te obligaban a devolver la deuda semanas después en Francia, usando moneda local. Como los Medici controlaban en secreto el tipo de cambio entre las ciudades, se embolsaban una fortuna camuflada, como una simple comisión por servicio. De cara al Papa no eran pecadores, eran servidores que facilitaban el viaje del dinero. Y fue esta alquimia financiera la que separó el dinero de la moral y permitió a Cosimo financiar a genios como Da Vinci o Miguel Ángel. Los Medici demostraron que para construir el cielo en la tierra, primero había que aprender a engañar a las leyes del infierno. Pero no solo hackearon la religión, financiaron al hombre que pirateó la realidad misma del comercio, Luca Pacioli. En 1494, este monje matemático publicó el sistema de la partida doble. Por primera vez, cada moneda que entraba se registraba en un lado y cada una que salía en el otro, creando un equilibrio perfecto. Parece simple, pero fue el nacimiento del lenguaje de programación del capitalismo. Gracias a Pacioli, el dinero dejó de ser un saco de monedas que se contaba a ojo para convertirse en una estructura lógica que permitía gestionar imperios enteros desde un escritorio en Florencia. En ese momento, el cordón umbilical entre el dinero y la fe se cortó para siempre. La economía se convirtió en matemáticas puras, y con esta nueva mentalidad sin frenos, las potencias europeas se prepararon para cruzar el océano, descubrir el nuevo mundo y desatar la mayor locura de ambición y sangre de la historia global.
El año 1492 no fue solo un descubrimiento geográfico para una parte del mundo, fue el momento en que la humanidad encontró la caja fuerte definitiva del planeta. Durante las primeras décadas, los conquistadores persiguieron un fantasma, el dorado. Fue un choque brutal donde el oro de los aztecas y los incas, un metal sagrado para ellos, se transformó en un río de liquidez que inundó Europa. El clímax de este cambio de paradigma ocurrió en 1532, con el rescate de Atahualpa. El emperador inca intentó comprar su vida, llenando una habitación de oro y 2 de plata. Fue el pago más grande de la historia, una demostración de que para el viejo mundo, el metal ya no era un atributo de los dioses, sino puro poder de compra. Pero los tesoros acumulados durante siglos eran solo el aperitivo. El sistema necesitaba una fuente de energía constante, una batería de plata que nunca se agotara. Esa batería se activó en 1545 en la actual Bolivia, cuando los españoles tropezaron con el Cerro Rico de Potosí, una montaña que, literalmente, estaba hecha de plata. Pero extraerla a más de 4.000 metros de altura era un infierno termodinámico. A esa altitud, el oxígeno escasea, y no había madera suficiente en los gélidos Andes para alimentar los hornos y fundir semejante magnitud de roca. El imperio tenía el metal, pero la física le impedía liberarlo. Estaban en un callejón sin salida, hasta que la ciencia ejecutó el gran hackeo. La solución llegó desde miles de kilómetros al norte, demostrando la escala logística del Imperio Español. En 1554, en las minas de Pachuca, en México, un metalúrgico llamado Bartolomé de Medina parió la tecnología que iba a globalizar el planeta: el método de patio. Olvídate del fuego. Medina inventó una alquimia fría. Trituraban la roca, la esparcían en patios gigantes y la mezclaban con agua, sal y mercurio líquido. Luego, mulas y miles de trabajadores indígenas, pisoteaban esa mezcla tóxica durante semanas. A nivel químico, el mercurio actuaba como un imán molecular, una amalgama que atrapaba la plata pura a temperatura ambiente, separándola de la piedra inútil. Este software químico fue un éxito tan masivo que España lo exportó por todo el continente, instalándolo en Potosí a una escala industrial nunca vista. Esta red extractiva transformó la economía del planeta, pero la historia es cruel con sus genios. Mientras el imperio financiaba armadas invencibles con su invento, Bartolomé de Medina murió quebrado, ahogado en deudas y pleitos, mendigando que el rey le pagara los derechos de su propia invención. El hombre que le dio al mundo la llave de la plata murió sin un centavo. Con esa plata purísima, España fabricó el real de A8. Gracias a máquinas de acuñación a presión, todas las monedas eran idénticas. Su peso y diseño eran tan exactos que se convirtió en la primera moneda de reserva mundial. Y aquí es donde nace el nombre que hoy define la identidad de medio continente, el peso. Pero no te equivoques, no es un nombre puesto por capricho. El peso duro era una declaración de guerra contra la mentira. En un mundo de monedas recortadas y metales mezclados con basura, esta pieza garantizaba algo sagrado: un peso exacto de 27 gramos de plata pura. Era una medida física tan honesta que podías confiar en ella desde los mercados de Ciudad de México hasta las costas de Manila. Pero aquí viene lo que los yanquis nunca te contarán. El real de A8 español es el verdadero padre del dólar estadounidense. De hecho, si miras el símbolo del dólar, el típico símbolo, no estás viendo una S de States, no, estás viendo las columnas de Hércules, sí, las columnas de Hércules, grabadas en las monedas españolas, rodeadas por una banda que decía Plus Ultra. Y es que los colonos americanos confiaban tanto en la plata española que cuando se independizaron, el Congreso de Estados Unidos no inventó una moneda nueva, no, simplemente copió el peso y también el diseño del real de A8. Y es que fue moneda de curso legal en los Estados Unidos hasta 1857. ¿Y cómo dominó España el tablero mundial? Pues ejecutando el arbitraje más ambicioso de la historia. Imagina la escena. En China, la plata era tan escasa que su valor duplicaba al de Europa. España tenía la mina en Potosí y China tenía el deseo. Los galeones de Manila cruzaban el Pacífico en la ruta comercial más larga y peligrosa jamás trazada, cargados hasta los topes de pesos duros. Al llegar a Filipinas, los mercaderes chinos absorbían el metal desesperados, porque su sistema fiscal acababa de colapsar y el emperador solo aceptaba impuestos en plata. A cambio, entregaban toneladas de seda, porcelana y especias. España no solo comerciaba,
España. Había inventado la globalización. El peso era el lenguaje universal que entendían los samuráis en Japón, los emperadores en Pekín y los piratas en el Caribe. Por cierto, esos piratas llamaban a estas monedas pieces of 8, piezas de A8, porque su pureza era tan fiable que podías cortarlas literalmente en 8 trozos o bits para dar cambio. Y es por esta invención española que hoy en día en Estados Unidos todavía llaman a los 25 centavos 2 bits. Pero bueno, continuamos, porque este océano de metal tenía un efecto secundario devastador. Pues igual que le pasó a Mansa Musa, cuando inundas el mercado con algo, su escasez muere y su valor se desploma. España se convirtió en la mina del mundo, sí, pero también en su mayor colador. La plata entraba, pero salía de inmediato para pagar las guerras y las deudas de la corona. Los precios se dispararon en la famosa revolución de los precios. Paradójicamente, tener toda la plata del mundo hizo a España más pobre, demostrando que el dinero no es el metal, sino lo que eres capaz de producir con él. Y mientras los españoles se hundían bajo el peso de sus propios galeones, el testigo del poder pasó al norte. En 1609, en los Países Bajos, se ejecutó el primer gran cambio de la realidad, porque fundaron el Banco de Ámsterdam. El mensaje era revolucionario: no cargues con la plata, tráela aquí, guárdala en nuestra bóveda, y a cambio te daremos un apunte en nuestro libro de registro. Así nació el dinero inmaterial, cómodo, invisible y seguro. Durante décadas, el sistema fue perfecto, porque el banco cumplió con una regla sagrada. Por cada apunte en el libro, había una moneda real en el sótano. Pero el poder siempre acaba corrompiendo las matemáticas. A puerta cerrada, los directores del banco empezaron a hacer trampa, sí, trampas, porque empezaron a prestar esa plata en secreto para financiar a la megacorporación más grande del mundo, la Compañía de las Indias Orientales. Empezaron a crear dinero fantasma de la nada, meros apuntes contables, para tapar los agujeros de sus inversiones. Acababan de ejecutar el primer gran fraude institucional, la banca de reserva fraccionaria. Esta inyección masiva de crédito invisible generó tanta riqueza rápida que la gente perdió la cabeza. En 1637 estalló la famosa tulipomanía. Los holandeses empezaron a comprar contratos sobre bulbos de tulipán que ni siquiera habían florecido. Imagina un padre de familia vendiendo su casa entera solo por un bulbo infectado, por un virus que creaba colores exóticos. Fue el primer gran colapso psicológico del capitalismo. Eso sí, el golpe existió, pero la fe en el sistema bancario era ya tan fuerte y el secreto corporativo tan hermético que la rueda siguió girando por decreto. El dinero había dejado de ser un objeto para convertirse en una religión de Estado. Europa necesitaba soluciones desesperadas por su falta de liquidez. Y en 1661, Suecia imprimió los primeros billetes de banco del continente. ¿Pero por qué allí? Bueno, porque su moneda oficial eran unas placas de cobre tan absurdamente pesadas que la gente tenía que arrastrarlas en trineos para ir a comprar una vaca. El billete de papel nació por pura desesperación logística. Era más fácil cargar una promesa que una tonelada de cobre. Mientras tanto, en Inglaterra, el dinero físico agonizaba, porque las monedas de plata estaban siendo atacadas por los recortadores, ladrones que limaban los bordes de los metales para fundirlos. Para salvar el país, en 1694 nació el Banco de Inglaterra, y fue un pacto con el diablo. El banco le prestaba dinero al Estado para la guerra, y a cambio el Estado le permitía emitir billetes. Por primera vez, el dinero no era el respaldo de una riqueza pasada, sino una apuesta sobre la capacidad de un país para cobrar impuestos en el futuro. Pero hacía falta un guardián para la materia. En 1696 llamaron a Sir Isaac Newton. Sí, a Isaac Newton. El genio de la gravedad convirtió la Casa de la Moneda en una fortaleza, porque blindó la economía británica con el estriado. Esas pequeñas rayitas en los bordes de las monedas, para que nadie pudiera recortarlas sin ser detectado. Newton mandó a la horca a decenas de falsificadores, asegurando que, mientras el Banco de Inglaterra jugaba con promesas, el metal que tocaba la gente fuera indiscutible. Sin embargo, en 1720, Francia cometió el error más estúpido de su historia. El gobierno le dio las llaves de su economía a un genio ludópata, a John Law. Law convenció a todos de cambiar su oro por papel, prometiendo que estaban respaldados por montañas de oro en Luisiana. Pero Luisiana era un pantano asqueroso, no había nada. Cuando la gente descubrió el engaño y corrió al banco, las bóvedas estaban vacías. La mentira narrativa no pudo vencer a la realidad física y Francia quebró,
plantando la semilla de odio que llevaría a la Revolución Francesa. Mientras Europa tropezaba con el papel, toda la plata real que aún quedaba fluía hacia un mismo destino, el Imperio Celeste, China. Sí, China era el taller del mundo. Fabricaban todo lo que Occidente deseaba, pero no necesitaban nada de lo que nosotros producíamos. Este desequilibrio fue tan brutal que, avanzado el siglo XVIII, Gran Bretaña vio sus bóvedas vacías. Su solución fue la maniobra más oscura de la historia: el narcotráfico de Estado. Empezaron a vender opio en China, sí, opio, una droga, para envenenar a la población y obligar a la plata a salir de Oriente y volver a Londres. El dinero ya no solo era información, era un arma de adicción masiva, pura droga. Tremendo, ¿eh? Bueno, incluso en los confines del mundo, el concepto de respaldo se volvía salvaje. En el norte helado de Canadá, la economía no funcionaba con oro, no, sino con biología pura. La Hudson Bay Company imprimía billetes, pero lo que les daba valor era el made beaver, una piel de castor de invierno que era perfecta y estándar. El ser humano había aprendido a embotellar el valor en cualquier cosa, desde la corteza de un árbol hasta la piel de un animal, con tal de seguir ganándole la partida al tiempo. Porque mientras en el norte cazaban pieles, unos kilómetros al sur, la joven democracia norteamericana estaba a punto de descubrir que, en tiempos de guerra total, el respaldo ya no es la naturaleza, sino la voluntad de un gobierno. En 1861 estalló la Guerra Civil de Estados Unidos. Abraham Lincoln necesitaba pagar a sus soldados y comprar cañones, pero las arcas de oro estaban vacías. Ante el abismo, Lincoln tomó una decisión radical: imprimir dinero respaldado únicamente por la fe en la victoria del norte. Nacieron los famosos greenbacks, los dorsos verdes. Sin embargo, estos billetes se enfrentaron a un arma letal y modernísima: la cámara de fotos. Los falsificadores confederados usaban las primeras cámaras fotográficas para hacer copias exactas de los billetes y así inundar el norte con dinero falso para reventar su economía desde dentro. Era una forma de guerra económica totalmente nueva, librada con lentes y placas de cristal en lugar de cañones. ¿Cómo lo solucionó el gobierno? Pues con química pura. Contrataron a científicos para desarrollar una tinta verde especial, hecha de óxido de cromo. Aquellas cámaras fotográficas primitivas eran ciegas al color verde. En la placa de cristal, el verde se registraba igual que el negro o el blanco, haciendo que las copias fueran una mancha ilegible. La química derrotó a la óptica, y fue gracias a este truco de contraespionaje, que hasta el día de hoy el color del poder global sigue siendo el verde. Curiosísimo, ¿verdad? Bueno, en 1848, la fiebre del oro de California demostró hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la riqueza, porque cuando el oro de los ríos se acabó, los mineros no se rindieron. Desataron la minería hidráulica. Usaban cañones de agua colosales para borrar montañas enteras del mapa. Destruyeron ecosistemas y envenenaron ríos con mercurio, solo para arrancar unas pepitas brillantes de la roca. La naturaleza fue sacrificada sin piedad en el altar del dinero para poder financiar los nuevos bancos. Y al otro lado del mundo, Japón entendió que el dinero no solo servía para comprar, sino para defenderse. Durante el periodo Edo usaban los koban, que son unas monedas de oro ovaladas y artesanales. Pero en 1871, tras la Revolución Meiji, Japón comprendió que si quería ser una potencia mundial, necesitaba un lenguaje financiero que Occidente respetara, y crearon el yen, un sistema decimal muy moderno, respaldado por oro. No fue solo un cambio estético, fue un escudo tecnológico, porque al adoptar el estándar global, Japón evitó que las potencias coloniales manipularan su economía, demostrando que tener la moneda fuerte es, en última instancia, la forma más efectiva de proteger la soberanía de un pueblo. Casi al mismo tiempo, en el otro extremo del mapa, España vivía su propia revolución de identidad. En 1868 nació la peseta, y su nombre no venía de un frío decreto real, sino del catalán, sí, del catalán, peseta, que significaba piececita o pequeña pieza. ¿Y por qué un nombre tan humilde para una moneda nacional? Bueno, porque antes de ella, España era un auténtico caos de maravedíes, reales y escudos, que volvía a la gente loca en los mercados. La peseta llegó para imponer un lenguaje común, convirtiéndose en la pieza de valor que acompañaría a los españoles durante más de 130 años. Y la peseta fue el último gran intento de la materia por resistir y dar una identidad propia a la nación, antes de que en el siglo XXI trajera el euro.
para borrar las fronteras y convertir el dinero en una idea europea. Pero mientras las naciones elegían su bandera y su moneda, en las sombras estallaba una guerra mundial invisible. El bimetalismo no era solo un detalle técnico, era una lucha de clases. Las élites querían un mundo basado solo en oro, escaso, elitista y perfecto para el comercio internacional. Pero los agricultores y también los obreros luchaban por la plata, el metal del pueblo, más abundante y fácil de conseguir. Esta batalla fue tan profunda que se filtró en la médula de la cultura popular. Piensa una cosa, el libro original del Mago de Oz es en realidad una alegoría de esta crisis económica. Dorothy camina por una carretera de baldosas amarillas que es el oro, con unos zapatos que en el libro original eran de plata, no de rubí, buscando a un mago que, al igual que los grandes banqueros de la época, no era más que una ilusión de poder, escondida tras una cortina. ¿Conocías esta metáfora? Sin embargo, mientras el mundo seguía peleando por decidir qué metal debía gobernar nuestras vidas, el mundo corpóreo recibió un golpe mortal. Ya habíamos aprendido a usar billetes y apuntes en libros contables, para no cargar con sacos de oro o de plata, pero seguíamos teniendo un límite físico insuperable: la geografía. Sí, la geografía, porque el dinero, aunque fuera un trozo de papel o una carta de crédito, seguía viajando a la velocidad a la que galopaba un caballo o navegaba un barco, ni un segundo más rápido. Y entonces llegó el año 1871, el momento que partió la historia de la civilización en dos. La compañía Western Union envió la primera transferencia de dinero a través de un cable de telégrafo. Piénsalo bien, porque es pura magia cuántica del siglo XIX. Un oficinista en Nueva York tecleó un código Morse y al instante, al otro lado de un continente inmenso en San Francisco, otro oficinista entregaba ese dinero. Parecía magia. Aquel día, el dinero no solo perdió su cuerpo tangible, perdió su peso. Se convirtió en energía, en chispas invisibles, viajando por cables de cobre. La riqueza se divorció definitivamente de la logística y por primera vez en 10.000 años, la economía alcanzó la velocidad de la luz. El mundo se hizo pequeño y el dinero se convirtió en lo que siempre sospechábamos que era: información. Información pura, moviéndose por el espacio. Pero a pie de calle, la tecnología se topó con el mayor fallo de nuestro planeta: la fragilidad de la moral humana. En 1879, James Ritty, dueño de un bar en Ohio, veía impotente cómo su negocio se desangraba. No por falta de clientes, sino porque sus propios empleados le robaban los ingresos cada vez que él les daba la espalda. La confianza social se había roto, así que Ritty forjó un guardián insobornable: la primera caja registradora, bautizada poéticamente como el cajero incorruptible, con un sistema de engranajes que bloqueaba la codicia y una campana que alertaba al mundo de cada transacción. El hierro empezó por primera vez a vigilar a la carne. Sin embargo, el enemigo no estaba solo detrás de la barra. En el siglo XIX, Estados Unidos era un salvaje oeste financiero, donde la entropía le ganaba la partida a la civilización, porque no existía un solo billete oficial. Cada banco de pueblo imprimía su propia moneda privada. Había más de 8.000 tipos de billetes diferentes inundando las calles, obligando a los ciudadanos a rezar para que el banco que imprimió su dinero no hubiera desaparecido antes del amanecer. Para detener este caos, el Estado decidió blindar el papel físico. Y si hoy tocas un billete de $, notarás que no es papel de árbol, es tela pura. Sí, tela, como te expliqué en el vídeo sobre el papel, la historia del papel que tenéis que ver sí o sí. Este dólar es una matriz textil de 75% algodón y 25% lino, diseñada para resistir el sudor, el desgaste de los años y hasta el ciclo de una lavadora. Crearon un objeto prácticamente indestructible e imposible de falsificar para el ciudadano común. Y aquí es donde ocurre el gran truco de magia, porque mientras el mundo se distraía perfeccionando ese billete, ese trozo de tela o incluso de plástico en algunos países que el pueblo llevaba en el bolsillo, el verdadero poder ejecutaba un movimiento maestro para asaltar el trono mundial. Porque aunque hoy nos parezca increíble, en aquel entonces el dólar no era nadie. Nada. Sí, no tenía casi valor. Durante todo el siglo XIX, el mundo no hablaba en dólares, sino en libras esterlinas. El Imperio Británico había impuesto el patrón oro global, convirtiendo a Londres en el búnker de la confianza mundial. El dólar era solo un aspirante en la sombra, un outsider
esperando su oportunidad entre las cenizas de las guerras que estaban por venir. Pues para entender cómo se diseñó el golpe de estado financiero que cambiaría ese trono de manos, tenemos que rebobinar la cinta hasta una fría y secreta noche de 1913. En la isla privada de Jekyll Island, los banqueros y políticos más poderosos del planeta se reunieron bajo un pacto de silencio para diseñar la Reserva Federal, sí, la Fed. Con una ley firmada por Woodrow Wilson, blindaron el pulso económico del país a través de un extraño híbrido institucional, un sistema donde la Junta es pública, pero los bancos regionales tienen forma corporativa y operan con acciones especiales, un corazón con dos manos que escapaba al control público total. En ese instante, en ese preciso instante, el oro dejó de ser una herramienta de libertad personal para concentrarse masivamente en las bóvedas del Estado. El lingote típico que hoy ves en las fotos nació en ese oscuro momento. Ya no era dinero de cambio para la gente, sino un bloque estandarizado y enterrado para respaldar un sistema que ya no pertenecía a los ciudadanos, sino a las instituciones. Y solo 10 años después del inicio de la Gran Guerra de la Primera Guerra Mundial, el mundo presenció el horror de dejar el código del dinero en manos de una impresora estatal sin frenos. En 1923, la República de Weimar, en Alemania, estaba asfixiada por las deudas de guerra y también de la ocupación francesa del Ruhr. ¿La respuesta del Estado? Pues un suicidio matemático. Imprimir marcos, la moneda de allí, a una velocidad demencial para pagar a trabajadores en huelga y deudas extranjeras. ¿El resultado? Pues como hemos visto a lo largo de este viaje, cuando rompes la escasez, asesinas el valor. El papel moneda en Alemania pasó a valer menos que la tinta que llevaba encima. Las madres alemanas echaban fajos de millones de marcos a las estufas para calentar a sus hijos. Era literalmente más barato quemar dinero que comprar leña. Fue la demostración física de que si una autoridad imprime tiempo infinito, el valor de la vida se evapora en el aire. La moneda no era dinero, era un cadáver de papel. Pero el golpe de gracia al viejo mundo no llegó desde una impresora alemana, sino desde los rascacielos de Nueva York. En 1929, el mercado descubrió que había construido un espejismo de prosperidad sobre el crédito barato y la especulación salvaje. Cuando la bolsa de Wall Street se hundió, ocurrió algo aterrador. El dinero no se quemó. El dinero simplemente dejó de existir. La confianza, que es el sistema operativo del comercio, se borró del disco duro de la sociedad. Fue el crack del 29 y millones de personas con fuerza, fábricas intactas y ganas de trabajar se quedaron de brazos cruzados, sumidas en la miseria, simplemente porque el software del dinero se había colgado. Fue el aviso definitivo para nuestra especie. El dinero no son las monedas ni los billetes, es la infraestructura de información que nos permite colaborar. Si ese sistema de datos falla, la civilización entera se detiene en seco. Pero antes de reconstruir el sistema, el Estado tuvo que requisar el metal. En 1933, Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6102. Poseer oro se volvió ilegal para los ciudadanos estadounidenses, bajo pena de cárcel. Lo que oyes. El Estado vació las manos de la gente para llenar las bóvedas de Fort Knox. Fue el momento exacto en que la soberanía física sobre tu ahorro pasó a ser, por ley, propiedad del gobierno. Pues bien, tras la carnicería de la Segunda Guerra Mundial, que fue tremenda, los países se quedaron pobres, casi todos. El mundo buscó un nuevo mapa para la riqueza en los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Allí, Estados Unidos sentenció: a partir de ahora, todas las monedas valdrán lo que valga nuestro dólar, y nuestro dólar valdrá su peso en oro. Fijaron la onza a $35. Y el mundo pareció estabilizarse, pero las reglas no bastaban. Hacía falta inundar el tablero. Con el Plan Marshall, Estados Unidos regó una Europa destruida con miles de millones de dólares. Y no fue solo generosidad, no. Fue una maniobra maestra para que el planeta entero aprendiera a respirar, comer y construir en una sola lengua, el dólar. Y para que nadie hiciera trampas, crearon los policías del dinero, el FMI y el Banco Mundial. La confianza dejó de ser nacional para convertirse en una estructura diplomática blindada. Y así, con el diseño de Bretton Woods, la sociedad de consumo explotó. En los años 50 nació la tarjeta de crédito, un trocito de cartón que hackeó nuestra psicología porque ya no necesitabas dinero para comprar.
solo la promesa de pagarlo un mes después. En 1967 apareció el primer cajero automático en Londres. Para que la máquina liberara el dinero, los ingenieros recurrieron a la física nuclear, porque introducías unos vales de papel especiales que estaban impregnados con una ligerísima gota de carbono 14. Y la máquina tenía un sensor radiactivo que leía la firma de ese isótopo en secreto para liberarte el efectivo. El sudor humano acaba de convertirse en impulsos radiactivos. Flipa, ¿eh? Bueno, poco después, la banda magnética lo cambiaría todo, volviéndolo invisible. Y entonces, el 15 de agosto de 1971, Richard Nixon rompió para siempre la promesa del oro. Y ahora te pido, haz una cosa, saca un billete de tu cartera ahora mismo. O mira tu cuenta bancaria en el móvil, tócalo, míralo de cerca. Durante 10.000 años, el valor de la moneda que tenías en la mano residía en lo que costaba fabricarla. Sudor, minería, fuego. Pero ese billete que sostienes, el que sostienes ahora, cuesta apenas unos céntimos de tinta y tela imprimirlo. Entramos en la era del dinero fiat. Fiat, sí. Y ojo al nombre, fiat, es latín y significa hágase. Es la misma palabra bíblica del fiat lux, hágase la luz. Al divorciar el dólar del oro en 1971, los gobiernos reclamaron un atributo divino: crear valor de la nada por simple decreto. Tu sudor y tu gasto calórico se convirtieron en una ilusión contable, respaldada únicamente por tu fe en un trozo de papel. Pero el sistema necesitaba un ancla en la realidad. Sí, en ese momento lo encontró en el petrodólar. El respaldo ya no era un metal bajo tierra, sino el combustible que mueve los pistones de la civilización. Y el pacto fue implacable. Si el mundo quería energía, necesitaba dólares. Pero el hágase la riqueza tuvo un precio oscuro. En los años 70, la estanflación demostró que si imprimes papel sin energía real detrás, el sistema sangra. El fiat lux no pudo evitar que los precios devoraran los ahorros, mientras las fábricas se detenían. Y hoy el planeta lo domina el sistema SWIFT. No es solo un protocolo bancario, es el arma de guerra definitiva. Si te desconectan de ella, tu saldo deja de existir para el resto de la humanidad. Eres un fantasma financiero. Mientras tanto, en las sombras de Wall Street, el capital aprendía a teletransportarse, porque nacieron los paraísos fiscales. Auténticos agujeros negros contables, donde billones de dólares de dinero fantasma orbitan en un limbo legal, fuera del alcance del ojo del recaudador. Y para exprimir hasta el último átomo de valor, los ingenieros crearon los derivados. Fórmulas matemáticas tan complejas que ni sus propios creadores entendían. Creyeron que podían domesticar el riesgo con algoritmos. Pero en 2008, la realidad material golpeó la puerta. Los castillos de naipes se derrumbaron y el mundo se asomó al abismo de la quiebra total. Y de estas cenizas, en Halloween de 2008, un fantasma llamado Satoshi Nakamoto lanzó un mensaje al mundo. No creó una moneda digital más. Creó un libro de contabilidad, inmutable, hecho de matemáticas y de luz. El Bitcoin es el regreso espiritual a la isla de Yad, del que os hablé en el primer vídeo. Una memoria colectiva grabada en el silicio que ningún político puede corromper ni borrar. Pero el imperio no se queda de brazos cruzados, no. Nació el Bitcoin y ahora llega el contraataque, la CBDC, el euro y el dólar digital. Los bancos centrales prometen que no será dinero programable, que no habrá límites ni control, pero el diseño es el destino. Si el Estado custodia tu monedero, el Estado tiene el interruptor de tu libertad. O si no, recuerda a la India en 2016. De la noche a la mañana, el gobierno invalidó el 86% de los billetes. Demostraron que no hace falta código para borrar tu vida. Basta un decreto para que tu ahorro se convierta en ceniza. Y el futuro está metiendo presión. Tenemos a la inteligencia artificial ejecutando pagos milimétricos entre máquinas y sin descanso. También tenemos la amenaza de la computación cuántica, una carrera armamentística matemática, donde el premio es romper la criptografía del mundo. Y luego está la barrera física definitiva, el espacio. Porque imagina que estás en una colonia en Marte. La señal de radio tarda entre 4 y 21 minutos solo en ir a la Tierra. Ida y vuelta son casi 40 minutos. Pagar un café con una tarjeta de crédito terrestre en Marte es físicamente imposible. La latencia obliga al dinero a mutar otra vez. El dinero tendrá que ser local, descentralizado.
y capaz de viajar sin permiso. Pero bueno, para eso aún falta mucho, no sé si mis ojos lo verán. Pero mira la trayectoria completa que hemos hecho con estos dos vídeos. Empezamos guardando trabajo en piedras y conchas, lo metimos en arcilla, luego en papel y finalmente en señales invisibles. Pero el dinero sigue siendo exactamente la misma idea que vimos en el primer vídeo en la cueva de Blombos, tu tiempo vital, convertido en poder de elección. A nivel cósmico, la física es cruel. La termodinámica nos dice que todo tiende al desorden, al desgaste y a la muerte. La energía se disipa y el calor se desvanece. El dinero es nuestra única tecnología social capaz de luchar contra esa entropía. Es un acumulador de esfuerzo que reduce la fricción entre extraños y nos permite comprar futuro con el sudor del pasado. Pero la pregunta que te dejo hoy es esta: si el valor empezó siendo materia tangible que garantizaba tu independencia y hoy es código ejecutable en servidores centrales, pues ¿quién manda realmente sobre tu tiempo? ¿Tú o el sistema que tiene el dedo sobre el botón de autorizar? Te leo en los comentarios. Y si te ha volado la cabeza con este viaje y no has visto el primer vídeo sobre la historia del dinero, ves corriendo. O si no, puedes ver mi vídeo sobre la historia de la conservación de alimentos, que es igual de épico, pero sobre cómo aprendimos a engañar al tiempo para sobrevivir. O el vídeo sobre la historia de las armas, porque vas a flipar. Y si quieres hacer una maratón de la historia oculta de las cosas, entra en la lista de reproducción El origen de todo, porque tienes vídeos sobre el caucho, la cama, la patata o papa, el pan, el vidrio y muchos más. Y si tienes ganas de más ciencia e historia diaria, te espero en mi Instagram, JJPriegoTV. Soy JJ Priego. Esto es Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.